Volvemos después de un par de semanitas para seguir hablando de las 3 reglas que considero más básicas en rol. Hoy toca hablar de la archiconocida regla de oro. Y si bien la mayoría de la gente suele decir que esta regla es la más importante, que es una regla común a prácticamente todos los juegos de rol, que debe estar por encima del resto de reglas, yo no creo que sea tan así. De hecho, creo que la regla de oro es la segunda regla más importante, pero la primera regla más importante la veremos en el siguiente vídeo y ya así de paso genera un poquito de expectación. ¿De qué va esto de la regla de oro? Pues hay muchas maneras de enunciarla y ciertamente la más común suele ser que el libro está por debajo del máster, es decir, que si el máster necesita pues cambiar alguna norma, alguna interpretación, algún NPC, algo de la historia de los libros e incluso el sistema matemático, puede hacerlo. Para entender bien esta regla realmente deberíamos ver por qué existe. Al final parece un poco contraintuitivo. Si estamos jugando a un juego de mesa que tiene unas normas, ¿cómo puede ser que hay alguien capaz de saltarse esas normas? Pues bueno, la realidad es que normalmente se establece esta regla para que el juego sea más divertido, para que al final el máster pueda hacer un poco lo que le convenga, siempre atendiendo a que los jugadores se diviertan y él también. Pero en la mayoría de las ocasiones esta regla se usa de manera nefasta, haciendo que los másters sientan que son todopoderosos y como igual alguno de ellos todavía tiene complejitos, pensando que es una lucha del máster contra los jugadores. Algunos juegos de rol de mesa, ciertamente, se pueden articular de esta manera, máster contra jugadores. Sin embargo, estos juegos los voy a dejar aparte, para empezar porque estos juegos nunca tienen la regla de oro. Si la tuviesen, fin del juego, el máster podría hacer lo que quisiera. En los juegos tradicionales de rol, como puede ser D&D, por supuesto, Vampiro, Pathfinder, en todos estos, el máster tiene que tener cierto grado de libertad. Te planteo lo siguiente. Imagínate que quieres hacer una crónica, una historia, donde hay un malo cuyo poder no aparece en los libros. Y toda la crónica va de eso, va de descubrir cuál es ese poder, por qué lo tiene, dónde lo originó, si lo está utilizando para hacer el mal, cómo pararlo, o bueno, si los jugadores son malos, cómo unirse a él y aprovecharse de este poder o incluso robárselo. Esta historia es muy interesante, sin embargo, el poder no aparece en el libro. Es ahí donde el máster tiene que entrar para poder hacer un poco lo que él quiera. Hay un meme que me encanta, de hecho, que es este, que estás viendo en pantalla. Me parece que resume a la perfección lo que es la regla de oro. Al final, el libro son una serie de directrices, de guías, pero que haya un camino no significa que tú tengas que recorrer ese camino, ni tus jugadores tampoco. Además, la regla de oro sirve mucho también para que el máster suelte un poco de lastre. Si bien solemos decir que todos los jugadores tienen que divertirse y el máster no deja de ser también un jugador, aunque tenga otro título, la realidad es que la mayoría de las veces los jugadores van a mesa puesta, que es como se suele decir. Me siento, vivo la historia, juego, me voy a casa y no tengo que pensar más en ello. Sin embargo, normalmente el máster tiene que pensar en muchísimas cosas. En las ciudades, los mapas, los NPC, la música, si es que va a ponerla. Es un curro bastante considerable. Sabiendo esto, la regla de oro lo que le da es un respiro al máster. Le dice, oye, mira, tú cúrrate la historia, cúrrate el roleo, cúrrate lo que a tus jugadores y a ti os divierta. Y las reglas, bueno, pues utilízalas más o menos. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, hay mesas en las que las reglas hay que llevarlas a rajatabla. Y esto también está bien, siempre y cuando el máster pueda llevar las reglas a rajatabla. En otras mesas, en cambio, el pacto que hay establecido es, oye, vamos a ser laxos con las normas porque las normas realmente no nos importan mucho. Lo que queremos es, pues, interpretar o vivir otra clase de aventuras donde, como nos fiamos del máster, vamos a considerar que está poniendo las cosas de una manera equilibrada y demás. Para asentar un poco todos estos conceptos, voy a ponerte 2 ejemplos sobre la regla de oro y cómo se usa. Imagínate que los jugadores acaban de llegar contra un malo final. ¿De acuerdo? Han tardado 3, 4, 5 sesiones en llegar a este malo. No es el final de la crónica, posiblemente, pero bueno, sí como que es una especie de enemigo poderoso. Imagínate que los jugadores matan al enemigo de un solo golpe. Hombre, esto yo posiblemente en mi mesa lo aceptaría, pero sería comprensible que en más de una mesa esto no se aceptase. ¿Por qué?
Porque a fin de cuentas, tú lo que habías planeado era ese encuentro, no tienes nada más planeado para ese día. Y quizás necesites unos cuantos minutos de combate para poder alargar la historia. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos al malo a 0 puntos de vida, le regalamos 10 puntos de vida, con lo que ahora está en más 10, bueno, más 10 o en más lo que corresponda, ¿no? Dependiendo del juego. Y así el malo tiene por lo menos unos cuantos turnos para seguir fastidiando, seguir molestando, etc. Incluso te puedes haber sacado del sobaco que lo que ha hecho ha sido activar una especie de campana de protección que está originada en un artefacto y cuando derrotes al malo, los jugadores se pueden llevar ese artefacto. Este es un claro ejemplo de Deus Ex Machina, donde, bueno, el Diabolus Ex Machina porque es en contra de los jugadores, pero se entiende el concepto. ¿Por qué? Porque ese artefacto no existía hace 5 segundos. Fin, se acabó. Sin embargo, como lo necesitabas como máster para poder alargar el combate, pensar en lo siguiente, también para darle un poco de chicha y a cambio le estás dando a los jugadores un premio, oye, pues maravilloso. La verdad es que, insisto, yo en mi mesa haría que el malo muriese y punto, porque es lo que ha sucedido y a mí eso me parece bien también y me parece guay para los jugadores, pero tampoco criticaría al máster que ha hecho que sobreviva el NPC, sobre todo si es en estas condiciones y por estos motivos. Ahora imaginemos la segunda forma, la mala, en la que utilizo la regla de oro para lo siguiente. Llegan al archivillano, lo matan de un solo golpe. Pero esto a mí me toca los cojones, no quiero que matéis a mi archivillano de un solo golpe. Así que, ¿qué es lo que hago? Pues le restauro toda la vida, es decir, he reducido el daño a 0. Además, le voy a sumar más 5 a la armadura para que el encuentro sea más difícil. Y no solo eso, van a aparecer un par de minions, de ayudantes, para atacaros. De tal forma que aunque el combate estaba planeado de 1 contra 5, pongamos que son 5 los jugadores, ahora va a ser un combate de 3 contra 5. Esto es completamente injusto y desproporcionado, porque al final tú habías planeado un malo concreto, con unas características concretas, y que los jugadores, por suerte o por cualquier motivo, han conseguido derrotar muy rápido. En cambio, al modificar de esta forma las normas, hay una pregunta que surge, que es, oye, ¿dónde está el límite? ¿Por qué le has restaurado la vida al NPC en lugar de duplicársela? ¿Por qué el bono de defensa o de vida o de daño o de lo que sea es más X en lugar de más Y? Claro, en el momento en el que te pones a improvisar el NPC en ese momento, pues lo más probable es que se desbalancee el juego. De hecho, se me ocurre una anécdota, esto le pasó a un amigo mío narrando, que es un caso de aplicación de la regla de oro, pero para bien. Él estaba narrando una crónica de Anima, personajes de nivel 1. Llegan a un pueblo y de repente en su cabeza estaba tremendísimo que personajes de nivel 1 se enfrentasen contra un Ifrit. No recuerdo ahora mismo el nivel del Ifrit, pero imaginemos que era nivel 6 o 7. Teniendo en cuenta que el nivel límite de Anima, si mal no recuerdo, era 15, bueno, estrictamente no hay ningún límite, ¿no? Pero se entiende que de 15 para arriba el juego, en fin, ya es como por encima de 20 de hambre. Es una diferencia de nivel gigantesca, enorme. Y claro, el Ifrit tiene determinados poderes que los jugadores no. Después de un par de tiradas, el máster se da cuenta de que es que este bicho es demasiado polludo. ¿Qué hago? Lo nerfeo. ¿Eso es regla de oro? Sí. ¿Es Deus Ex Machina? Sí. Pero el máster no calculó bien el combate, porque cuando estuvo diseñándolo, en fin, simplemente estaba pensando en la epicidad, no estaba pensando en otras cosas. Es un error más que comprensible. ¿Sería justo echar a perder toda la crónica por un error de nivelado en el combate? No, no es justo. Y la crónica se echa a perder, lamento decirlo, cuando mueren los protagonistas, no cuando muere el NPC. Después del NPC pueden pasar 100.000 millones de cosas, pero después de los protagonistas, después de los personajes, no puede pasar nada. Lo único que puede pasar son nuevos personajes y, a ser posible, lo más recomendable, nueva crónica. Igual podemos hacer un vídeo de eso, sobre resucitar a los personajes para volver a revivir una crónica. Eso puede ser interesante. Aquí, por supuesto, se estaba aplicando la regla de oro. ¿Y cómo se aplicó? Pues de repente el máster cogió, nerfeó al NPC, no solo lo nerfeó, sino que fabricó, creó un lago al lado de la ciudad y determinó que si el Ifrit llegaba al lago iba a tener otro penalizador adicional. Con lo que, con una tirada de ocultismo, uno de los jugadores se dio cuenta, ellos
a través de las descripciones y tal, se les dice que, oye, que sí, que había un lago allí, en aquel sitio, vale, genial, pues vamos para el lago. El Efrit lo persigue, tienen una pelea final en el lago y unos personajes de nivel 1 acaban ganando a un personaje de nivel 6 que por sus penalizadores es el equivalente a un personaje de nivel 2 o de nivel 3. Es decir, un combate que aún así es más o menos complicadillo, pero un combate asequible. Estos son ejemplos de usos que se le pueden dar a esta regla, pero también es verdad que esta regla lleva mucha polémica y hay que saber cuándo la vas a usar y cuándo no. Estrictamente hablando, creo que la mayoría de los manuales te hablan de la regla de oro al principio del manual. Al menos yo creo recordar que fue una de las primeras reglas que leí, estoy prácticamente convencido. Aunque ciertamente no me he parado a ver todos y cada uno de los manuales de juegos de rol que hay para ver si se habla de esta regla. En cualquier caso, es una regla archiconocida. ¿Cuál es la polémica? Que realmente si no confías en el máster, si el máster es novato o si tiene determinadas intenciones que no son única y exclusivamente el divertimento, como puede ser pues un espíritu revanchista hacia los personajes o cosas así por el estilo, esta regla puede joder el juego por completo. Entonces también es comprensible que en muchísimas mesas esta regla sea vetada casi por completo. Pero claro, aquí hay una trampa. Solo el máster sabe lo que el máster había preparado. Solo el máster sabe cuáles son los puntos de vida de los NPCs, solo el máster sabe cuáles son las tiradas de ataque, los objetos, el oro, etc. En última instancia, yo creo que en todas las mesas se utiliza esta regla, ya sea en mayor o menor grado. Lo que hay que ver es, dentro de tu mesa, si esta regla es aceptada o no. En caso de que sea aceptada, utilizarla con mesura, con cabeza, y en caso de que no sea aceptada, ver por qué no y ver cuáles son los límites reales, porque me resultaría completamente extraño que esta regla no se permitiera nunca. Y con esto voy a acabar el vídeo. Esta regla es necesaria, absolutamente. No puede haber una mesa donde esta regla esté prohibida, salvo en tipos de juegos de rol muy específicos, que son los juegos donde el diseño propio del juego hace que sea máster contra jugadores. Pero en los juegos de rol normales, como puede ser D&D, Vampiro, Anima, los que ya he dicho antes, esta regla es necesaria. Sin esta regla, el máster se siente desnudo completamente, porque se vería obligado a haber pensado todas y cada una de las cosas que pueden suceder en una partida. Y la mayoría de las veces esto no es así. Si queremos darle libertad a los jugadores tienen que darle el poder de improvisar al máster. Y el poder de improvisar significa que de repente por un Deus Ex Machina haya un lago donde antes no lo había. O que de repente un enemigo sea un poco más débil de lo que teóricamente debería ser. Y al final se puede dar siempre una justificación on roll. Si por ejemplo hay un guardia de ciudad y te has pasado poniéndole fuerza, oye, igual es que ese día en concreto, el día que fue la pelea, pues el guardia estaba malito porque tenía un resfriado y entonces se le aplica un -2 a todas sus tiradas, o algo equivalente. Es absolutamente necesario, vuelvo a repetir, que el máster tenga esta libertad, porque sin esta libertad no vas a poder narrar. Así que revisa dentro de tu grupo hasta qué punto se acepta, utilízala con mesura y en caso de que te prohíban usarla, habla con tus jugadores para ver, oye, hasta qué punto te pueden dar más libertad, sobre todo para que puedan narrar más tranquilo. Acuérdate de que un máster feliz es una partida alegre. ¡Nos vemos!